Muy buenas tardes, muchachos. Disculpas por el retraso, el efecto que teníamos, por alguna razón se borró el link que estaba en el aula, así que les pido disculpas por eso. Vamos a retomar respecto al método de bichos simplificados. Si tienen dudas respecto al método de la parte estática que lo vimos en la clase pasada, o todo lo que repasamos en la clase pasada, sería bueno también que me vayan haciendo preguntas. ¿Ya? Acá yo hice hincapié y que nos íbamos a centrar en el método de tal manera de evaluar la dovela en sí, y tenía ciertas características la dovela. Uno, el ángulo beta. Voy a entrar a la reunión. Esperen un minutito. Ya, entonces como les estaba mencionando, la clase pasada quisimos entrar a evaluar el modelo de método de bicho simplificado, donde teníamos ciertas características y variables que hay que tener en consideración, que uno es el ángulo beta, que está relacionado directamente con el ángulo del talud. Sin embargo, hay otro ángulo que aparece en la ecuación, que es el ángulo alfa, que depende directamente de la inclinación respecto a la potencial superficie de falla que presenta mi dovela, que es esta parte, ¿cierto? Ese ángulo está directamente relacionado entonces por cada dovela y va variando dependiendo del ángulo que se genere al centro geométrico de mi dovela, ¿cierto? Y ese alfa, que viene siendo ese alfa, va a cambiar de signo y de magnitud a medida que yo me voy calculando los centros centroides de cada una de las dovelas. Por otro lado, también hicimos hincapié de considerar el efecto de si el soporte es activo o el soporte es pasivo. Si el soporte es activo, va a ayudar, y va a estar, ¿qué quiere decir activo? Que va a estar siempre trabajando, que no necesita tener desplazamiento de formación del talud o del suelo para que trabaje, sino que siempre está trabajando de forma activa, por lo tanto, ayuda a estabilizar la fuerza volcante o deslizante y por eso tiene un menos. Reduzco esa fuerza. Sin embargo, si es un soporte de forma pasiva, no voy a afectar directamente a restar a las fuerzas deslizantes o de vuelco, ya, porque necesito yo tener deformación para que esto actúe, entonces yo la voy a sumar arriba en la resistencia. ¿Ya? Con esas dos aclaraciones podemos entrar directamente a evaluar algún sistema de contención en la estabilidad de un talud mediante el efecto de la dovela. Ojo, que esta consideración del soporte activo y pasivo no tiene relación respecto al empuje activo y pasivo. Por otro lado, es importante mencionarle que este concepto aplica tanto para las dovelas como para talud infinito. ¿Ya? Entonces, se fijan acá, estoy considerando, si ustedes pueden decir evidente, que está sumando arriba este efecto, por lo tanto, estoy con una condición pasiva. Si fuese una condición activa, tendría que en esta parte restar. Por otro lado, es importante mencionar que el factor de seguridad que está aplicado acá está considerando la condición pseudoestática, y si fuera la condición estática, este efecto ya no va, recuerdan, y tendría que evaluar el peso por el caso H de forma independiente, ¿ya? O sea, no lo considero, perdón. No lo considero en el análisis de forma estática. También el método, mencionar que el método era un proceso iterativo porque tiene el factor de seguridad metido acá en un factor que en muchos libros le denominan M sub alfa, ¿ya? Y M sub alfa es el coseno de alfa más el seno de alfa tangente phi dividido el factor de seguridad. ¿Ok? Ya, sin más preámbulo, me voy a pasar ahora al ejemplo que estábamos analizando. Entonces, en la clase pasada quedamos en que íbamos a evaluar los pesos de este asunto, habíamos quedado acá, ¿cierto? Y tendríamos que evaluar para completar toda la ecuación final en función, voy a correr esto un poquito para acá, de la ecuación que estemos analizando. Primero vamos a considerar solo el efecto estático, ¿cierto? Y el efecto estático, y se fijan, como dije anteriormente, no tiene en consideración el M sub n, dividido en el radio, ojo, el radio del radio, que es este, el radio de la potencial superficie de falla, ¿ya? Así que nos queda una ecuación más simple. El problema es cuando meto yo el anclaje. Y les comenté yo anteriormente, en la clase pasada, que el anclaje va a afectar directamente a donde estabilizo yo la potencial superficie de falla. Es decir,
El anclaje, si bien atraviesa la dovela 6, 7, 8, 9, va a estabilizar directamente a la dovela donde intersecta su potencial superficie falla. Por lo tanto, en este caso, el anclaje, voy a denominarle 1, tiene una distancia 1 perpendicular, ¿cierto?, a la dirección del radio, en realidad del centro del radio, y estabilizó la dovela número 10. Lo mismo hace el anclaje 2, que estabiliza la dovela número 8. ¿Ya? Entonces, si se fijan, acá yo lo incorporé en el número 8 y lo incorporé en el número 10. Otro punto importante de análisis, muchachos, es considerar el efecto de condiciones corto-largo plazo. ¿Ya? Cuando hablamos de un diseño en corto plazo, recuérdense que tenemos propiedades en el corto plazo, como por ejemplo la resistencia al corte no de nada, podemos estar en ausencia del ángulo de fricción, ¿ya? Y en el largo plazo tenemos condiciones drenadas, y por lo tanto ahí sí entraría a jugar directamente el ángulo de fricción y la potencial cohesión que se pudiese desarrollar, ¿ya? Lo mismo ocurre con el nivel freático. Si yo altero esto y subo el nivel freático, en esta parte de área y peso, se fijan aquí dice suelo saturado 1, suelo saturado 2, y aparece por acá el agua, la presión de poro, ¿ya? Entonces tengo que tener en consideración, si es que sube el nivel freático, el efecto del terraplén saturado. Obviamente acá el terraplén no está saturado, pero si yo tengo un nivel freático un poco más arriba, ¿cierto?, tengo que considerar el nivel freático y a las dovelas que yo veo afectadas. Por ejemplo, voy a rayar acá. Si mi nivel freático llegó hasta este punto, aquí yo afecto a todas las dovelas en mayor. Sin embargo, si mi nivel freático llegó hasta este punto, la única dovela que no se ve afectada es la 10. ¿Ya? Todas el resto debiesen tener aquí sus áreas asociadas a ese efecto de saturación. ¿Ok? Es importante ese efecto. Ahora, les pregunto yo a ustedes, ¿qué pasaría si yo coloco mi nivel freático acá? ¿Qué hago en ese caso, muchachos? ¿Qué cosas tendría que incorporar en mi planilla para tener el sistema completo? Todas las áreas presentarían, ¿cómo se llama esto? Nivel freático. Perfecto, pero también, ¿qué ocurre aquí? Una distribución de carga, que en este caso vendría siendo hidrostática. Por lo tanto, donde dice aquí peso sobre dovelas, necesitaría yo calcular ese efecto del peso sobre la dovela. ¿Ya? ¿Ok? Que lo puedo asumir de una forma de distribución uniforme, ¿cierto? Por ejemplo, toda esta sobrecarga que llega a esa dovela como un peso de agua hidrostático, ¿ya? Entonces, tendría que evaluar acá el peso por unidad de metro, ¿ya? Ojo con eso, muchachos, es súper importante tener claridad de cómo abordar las ecuaciones y cómo abordar el problema que estoy planteando. Uno es que tenga esta condición y lo otro es que yo tenga esta condición, ¿cierto? ¿Ok? Ojo, en esta condición tengo saturado el suelo, pero también tengo una sobrecarga que es producto del agua. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Ya, muchachos? Voy a cerrar esto. ¿Ya? Ya, entonces, continuemos adelante para no perder el tiempo. ¿Podrían, por favor? Eso. ¿Ya? Ya, entonces, vamos a seguir adelante con este monito. Entonces, yo lo que tengo es identificar correctamente el anclaje, ¿ya? Con su inclinación, que aquí está el ángulo de inclinación, ¿ya? Yo les voy a subir esto nuevamente, solo con los datos. Ustedes tienen que llegar a las ecuaciones, resolver las ecuaciones para que de alguna forma entiendan lo que están haciendo y en caso de tener una incongruencia o algún factor de seguridad que no corresponda o que les dé negativo, buscar más o menos en qué se equivocaron. Es más fácil cuando ustedes hacen la planilla de tal manera que a su vez van matando las teorías, ¿ya? Y van avanzando.
Entonces, por otro lado, tengo que hacer el cálculo del peso total. Si se fijan, en el peso total tengo el peso del terraplén, si corresponde, el peso del terraplén saturado y el peso del suelo saturado 1. ¿Por qué? Porque en esta dovela 1 tengo suelo saturado 1 y peso del terraplén. ¿Ya? Hasta la dovela 8. La dovela 9 y 10 solamente tengo terraplén y no está saturado. Entonces el peso que viene abordando, lo voy a checar esto un poquito a ver si lo pueden ver mejor. ¿Ya? Está aquí. Voy a guardarlo un poquitito más acá. ¿Ya? Aquí. ¿Se fijan? Peso saturado 1, terraplén saturado no hay, y peso del terraplén de arriba, esta parte. Entonces sumo todo. Más el peso si es que tengo un peso extra sobre la dovela. Y aquí quiero ser enfático. Recuerden también, si tengo el nivel de agua, esa carga de agua me va a generar un peso extra, un peso hidrostático. ¿Ya? Ojo, está en kilonewton por metro. ¿Ya? Entonces, y es fácil, tienen que determinar de forma geométrica gamma por h y la geometría del peso que estoy aplicando a la dovela, como una sobrecarga. ¿Ya? Una vez que calculo todos los pesos, ¿cierto? Se fijan, hasta el momento no he incorporado el anclaje. Voy a aplicar la ecuación que aparece acá, que dice W por seno de alfa, para calcular el factor que está acá abajo, que yo le denomino, o que hay libros que le denominan también M sub alfa. ¿Ya? Hay autores que le denominan como M sub alfa. Entonces tengo todo el peso y lo multiplico por el seno del alfa. ¿Qué alfa? El ángulo que tiene cada una de esas dovelas, y que ya lo expliqué en la clase pasada. Por ejemplo, la dovela 10, respecto a este punto, ¿cierto?, tiene un alfa bastante grande. Ese alfa que está acá, yo lo replico acá. ¿Ok? Creo que eso lo habíamos comentado también en la clase pasada. Entonces lo mismo hago para todo, por su seno, 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 seno. Y finalmente, como es una sumatoria, tengo que hacer la sumatoria del M sub A, o el W por seno de alfa. ¿Ya? Aquí aparece el efecto de la cohesión, ¿cierto? Y el efecto de la cohesión nuevamente está aplicado en el ancho de la dovela, ¿ya? En el ancho inclinado en este sentido. ¿Se fijan? Ese ancho inclinado es todo este ancho. ¿Recuerdan? Recuerden que aquí hay una simplificación, porque en estricto rigor quedaría como así, ¿cierto? Porque un ángulo tiene una línea recta, ¿ya? Pero en estricto rigor, AutoCAD lo pueden ustedes determinar esa distancia, le colocan polilínea, le ponen DI, distancia, y le entrega ese valor, y lo pueden aplicar directamente en la ecuación aquí como peso. ¿Ya? A por W por la tangente alfa. ¿Ya? Y si se fijan, aquí está incluido el anclaje. Estoy aplicando toda la ecuación de arriba. W por tangente alfa, W es todo esto, perdón. ¿Ya? Y aquí resta la presión de poros, ¿lo ven? Entonces, yo separo saturado, suelo totalmente saturado, y en la ecuación, en el U, aplico el esfuerzo efectivo, pero tengo que hacerlo de forma desacoplada. Y así voy trabajando entre la condición de la cohesión por el T6, que viene siendo el B', más el peso total de la dovela que yo tengo anteriormente, menos la presión de poro por el seno de alfa, que está acá abajo. Y creo que aquí hay un pequeño error. Que no me había percatado. Aquí hay un pequeño error, muchachos. Con la ecuación en función de los cosenos. Déjenme revisar esto un poquitito. No, está bien, porque ese coseno está en función del delta L que ya lo tengo incorporado. No he dicho nada, ¿ya? Entonces, está correcto esto que está aquí, ¿ya? Estoy trabajando con las inclinaciones correspondientes al efecto de la potencial superficie falla inclinada, ¿ya? No he dicho nada, ¿ya? Esto está correcto. Lo mismo hago para todas las
pesos y cada una de las dovelas. Recuerden que cada una de estas dovelas, esta sumatoria involucra cada una de las dovelas por sí sola para tener después un único factor de seguridad. ¿Ya? Finalmente, acá, como dice el m sub alfa, en el estático, que es el coseno de alfa más el seno de alfa por la tangente de phi, partido el factor de seguridad. Entonces, ese factor de seguridad que aparece abajo es un valor que yo me doy de forma arbitraria, que puede ser 5, para que empiece yo a generar el proceso iterativo. ¿Ya? Y acá está continuo. Entonces, yo lo que hago es hacer el efecto de toda la parte superior de cada una de las dovelas dividido el m sub alfa, que está acá abajo, ¿ya? Y aquí está todo el efecto, ¿ya? Y calculo cada uno de ellos, pero a cada uno le aplico el mismo factor de seguridad. Si se fijan, si voy acá, a la dovela 1 le apliqué el factor de seguridad, el mismo factor de seguridad para todos, lo mismo acá, lo mismo acá, lo mismo acá y acá. ¿Ya? Entonces, acá donde dice este efecto del seno es porque estoy considerando el anclaje. ¿Ya? Seno radial del anclaje, que es el que aparece aquí. ¿Ya? Estaba bien, por eso le decía yo anteriormente, no es que había un error. El delta U coseno de alfa es porque está inclinada la potencial superficie de falla por cada dovela, y arriba, que aparece T seno de alfa, es porque en caso que yo tenga un anclaje. Es decir, si yo meto un anclaje acá, en la dovela 1, con su respectivo DI, va a sumar aquí en el efecto del seno. ¿Ya? Es más el anclaje por el seno de alfa. ¿Ya? ¿Ok? Para que no se genere esa duda que no es que esté equivocado el coseno y el seno, sino que son dos cosas separadas. ¿Okay? En estricto rigor, lo que estoy tratando de decir es que SF sub B para el anclaje que está acá, completo, viene siendo el T seno de alfa. ¿Ya? ST es producto del anclaje y está en unidades de kilonewton por metro. ¿Ya? ¿Se fijan? Acá está unidades de kilonewton por metro, el perno. Obviamente tenemos que nosotros en la prueba indicar si va a ser una condición activa del perno o una condición pasiva. Recuerden que el método aquí está aplicado para la condición pasiva, pero se puede cambiar, eso no hay ningún problema. ¿Ya? Finalmente, como ya le apliqué a todo el mismo factor de seguridad, se fijan, está aplicado al mismo factor de seguridad inicial, por eso dice F sub 0, pero finalmente la sumatoria que tengo, que es la sumatoria superior, para calcular el factor de seguridad, está considerando la sumatoria superior, ¿cierto? Dividido el peso por el seno de alfa, más los anclajes, menos los anclajes, perdón. ¿Recuerden? Estoy en esta parte, considerando anclaje. Si no tengo anclaje, quedo de esta forma. Si tengo anclajes, aplico esta ecuación. Menos sumatoria de momento. Y veamos lo que hace. En el menos, estoy considerando el primer anclaje por la distancia perpendicular al radio, que es esta. ¿Ok? Y el segundo anclaje, en realidad, el segundo anclaje es el que está acá, ¿cierto? Y el segundo anclaje es esta distancia. ¿Ya? Pero se entiende. ¿Ok? Entonces, ese M sub n que aparece acá, M sub n partido el radio, es igual al anclaje, a la capacidad del anclaje, por la distancia que tengo del anclaje perpendicular hacia el centro del radio. ¿Ya? Y lo mismo para el segundo anclaje. ¿Ya? Finalmente, si se fijan, tengo un factor de seguridad 2.6. Y ese factor de seguridad 2.6 es igual para todas las dovelas. Entonces, lo que tengo que empezar a hacer aquí es empezar a iterar. Yo sé que ustedes van a decir, profe, coloque ahí un buscar objetivo o algún otro. Lo pueden hacer, no hay ningún problema, pero yo lo estoy explicando de forma más manual. ¿Ya? Se fijan, a mí me cuadra con 2.34. ¿Ya? Finalmente, esta es la condición estática y la cual yo les voy a mostrar ahora, que cumple, se fijan, de forma matemática o en el Excel respecto a la condición del talud.
en un software, por ejemplo Slide, me da 2.4. ¿Por qué? Porque el software debe tener programado todas las distancias y todos los pesos en función de los datos iniciales, y nosotros estamos haciendo ciertas aproximaciones, pero tampoco estoy tan alejado. No es que en uno me da 2 y el otro me da 5. ¿Ya? Quiero mostrarles lo que ocurre con las dovelas, ¿ya? Y que cada una de estas dovelas tiene el mismo factor de seguridad, 2.39, 2.39, y aquí está la simplificación que yo les dije anteriormente, ¿lo ven? Esa dovela truncada es porque el ángulo que está aplicado aquí, o que calculó que el ángulo de dovela dice 72 grados, no lo tengo aplicado en esta potencial, superficie de falla, sino está aplicado en esta. ¿Ok? Y aquí viene otro punto importante. Generalmente, como ustedes van a tener un AutoCAD para resolver estas cosas, yo aquí puedo medir distancias. Por ejemplo, distancia en X desde el centro hacia acá, me dice que es 3.86. Si yo voy a mi Excel, dice que es 3.86. Lo mismo me va a pasar, ¿ok? 3.86, si yo voy a la dirección en Y. Cambio aquí y digo la dirección en Y y leo desde este punto hasta este punto vertical. Pum. Me dice que es 4.921. 4.92. Entonces, todos estos datos que yo saqué en AutoCAD, más o menos se correlacionan con lo que hizo el software. ¿Ok? Entonces, son todas distancias que yo puedo replicar. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto, muchachos, es que muchos de estos valores que están acá, tienen que ser datos para ustedes, para que ustedes solamente se preocupen en hacer la estabilidad y calibrar su planilla. ¿Ya? Tengo una consulta. Sebastián, sí, en Rocas yo veo casi todos los software de RockScience, y es un curso bastante práctico, se llama Mecánica de Rocas, y un curso optativo. ¿Okay? Así que esos software sí los vemos en forma presencial. ¿Ya? Bueno, ahora con el efecto de la pandemia tenemos que buscar la forma de mostrárselo y enseñar a utilizar. ¿Ya? Ahora, hay un punto importante que no les he dicho, y que es, fíjense, este factor de seguridad está considerado, bueno, a mí en el cálculo me dio 2.39, es 2.34, no hay casi ninguna diferencia, pero quiero mostrarles qué pasa si yo voy a las propiedades del anclaje y lo cambio. Se fijan acá, dice pasivo, el método que aplico, lo voy a cambiar a un método activo. Le voy a dar OK, le voy a dar correr, y le voy a dar que me interprete los datos. ¿Cuánto me dio el factor de seguridad? 3.96. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo voy a la presentación, como les mencioné anteriormente, está disminuyendo de forma activa las fuerzas volcantes. Por lo tanto, el SW que está acá se va a reducir. Al reducirlo, al tener un denominador más pequeño, el factor de seguridad crece. ¿Ya? Entonces ahí donde les digo yo, vayan un poquito más adelante, esta planilla está hecha solamente para la condición pasiva. Traten de ver en qué parte tengo que restar esta carga para la condición activa. ¿Ok? Entonces fíjense en qué parte. Yo ya les soplé un poquito, ¿cierto? En el WS no de algo, en esta parte, ¿cierto? Y ahí les va a crecer el factor de seguridad. ¿Ok? Eso con la condición activa. Me voy a pasar a la condición pseudoestática, que es una extensión solamente. Para no echar a perder esto, déjenme un minutito, voy a volver a la condición pasiva. Ok, voy a darle a correr y lo voy a cerrar. Ya. Me voy a pasar a la condición pseudoestática. ¿Ya? Profe, Sí. la pasiva era la que necesitaba que empezara el desplazamiento. Ah, ¿no? sí, muy bien. Voy a volver aquí a la PPT. La condición pasiva lo que indica es que estos están trabajando de forma pasiva cuando yo lo instalo. ¿Qué quiere decir esto? Que necesito yo tener alguna deformación para que esa deformación la tome el anclaje. ¿Ok?
Y al tomar el anclaje necesito yo algo de desplazamiento, si no, no van a estar trabajando. Pero también los puedo aplicar de forma activa, como expliqué anteriormente, ¿ok? Ojo con eso, esos son tips críticos que ocurren generalmente cuando uno trabaja. Cuando sabe utilizar slides, sí, se ponen a calcular cosas, pero sin tener el concepto claro de cuando te digan, ¿no? Es un sistema de contención o es un anclaje que trabaja de forma activa. Ah, pero usted en su mente ya sabe qué significa activa para el cálculo del factor de seguridad, ¿cierto? Entonces, ya sabe que va a disminuir las fuerzas deslizantes que están acá abajo, ¿ya? En función del peso. Ya, en la parte pseudostática, tengo un factor de seguridad 1,57 y aquí se ajusta un poquito más y tengo un factor de seguridad de 1,56. Pero nuevamente, estoy en la condición pasiva, porque estoy replicando lo que ocurre acá. ¿Por qué? Porque suma arriba, el anclaje está sumando arriba. ¿Ok? Pero ya le expliqué cómo llevarlo a la condición activa. ¿Ya? Lo único que tengo que hacer acá, muchachos, para la condición pseudostática, es incorporar en el W toda la componente horizontal que va a hacer que vuelque esto. Por lo tanto, en esta parte, el W que tengo acá se va a ver afectado. ¿Ok? Entonces, cuando yo disminuyo menos el W, quiere decir que se me está agrandando el denominador, por lo tanto el factor de seguridad tiene que bajar. Y aquí, si se fijan, lo único que hice fue incorporar el caso H. ¿De dónde aparece el caso H? El caso H está directamente relacionado con la zona sísmica. Si yo tengo una zona sísmica 3, que la aceleración máxima efectiva es 0,4G, el caso H era A sub 0 medio, o 0,4G dividido en 2G. Si tengo una zona sísmica 2, 0,3G, si tengo una zona sísmica 1, 0,2G y así. ¿Ok? Más cerca hacia la cordillera tengo menos aceleraciones máximas efectivas experimentadas y más cerca hacia el mar tengo aceleraciones máximas efectivas mayores. ¿Ya? Entonces acá lo que hago es, se fijan, W por caso H, solamente, solo los pesos, los pesos, los pesos, los pesos, los pesos, si lo ven, ojo con eso, solamente calculando los pesos, todos los mismos pesos que tenía anteriormente, ahora los multiplico por el caso H. Pero también tengo que incorporar el efecto del brazo palanca, ¿cierto? Para poder aplicarlo acá, en la sumatoria. La sumatoria de los menos M sub n por R, que es esta parte de acá, ¿cierto? Entonces, lo que hago es, si se fijan, voy a ver qué estoy haciendo. W por caso H, pero me falta el I. Y el I está relacionado con la distancia hacia el centro geométrico. Y aquí voy a rayar porque yo creo que ya se me olvidó ese efecto. Este 4,92 que aparece ahí, recuerdan que era la distancia que tengo desde ahí al punto 00, ¿cierto? Y esto medía 4,92, ¿cierto? Pero el centro geométrico de la novela 1 está un poquitín más abajo. Entonces, yo lo que hago respecto a ese, me corro un poquito y es sumar el I del centro geométrico respecto a un punto de referencia más la distancia al centroide. ¿Se fijan? Lo mismo hago después con el 4,92 a la siguiente duela, la siguiente duela, la siguiente duela y la siguiente duela. En estricto rigor, ¿qué estoy tratando de hacer? Estoy tratando de llevar y hacer que esta duela, respecto a ese punto, genere un vuelco o me haga girar en este sentido, ¿cierto? Todo lo que me ayuda a volcar respecto a todo lo que me ayuda a asistir. Obviamente los anclajes me van a sostener, por lo tanto voy a generar el vuelco para el otro lado, ¿cierto? Por lo tanto, tengo que contrarrestar ese efecto con el anclaje. Eso es lo que aparece acá. ¿Se fijan? ¿Por qué estoy con menos? Porque tengo un menos, entonces estoy suma. Aquí resta y resta y resta. Todo depende directamente de esa distancia I del centro geométrico. ¿Ya? ¿Ok? Finalmente, lo que hago es cada una de estas dos velas y hago la suma, pero ahora
como tengo los anclajes van a hacer momentos hacia el otro lado, van a generar momentos resistentes, entonces le resto a esta suma, le resto los anclajes. Lo mismo que hice anteriormente, ¿lo ven acá? Perdón, acá. Ay, aquí, ahí sí. Acá lo dejé abajo. ¿Ok? Aquí está, en el factor de seguridad. Aquí lo metí antes, pero da lo mismo, donde ustedes lo estimen conveniente para el factor final. ¿Ya? Y aquí lo incorporé antes, ¿no? Pero lo podría haber incorporado acá, ¿se fijan? Igual que la ecuación estática. ¿Ok? Pero da lo mismo, lo importante es que sean consecuentes. ¿Ya? Finalmente, vuelvo a aplicar para el sísmico el M sub alfa con el factor de seguridad. Obviamente en este punto yo siempre parto con 1 para ir iterando. ¿Ya? Y tiene involucrado a cada dovela el mismo factor de seguridad. Finalmente hago la sumatoria de lo mismo de arriba. ¿Se fijan? Que es exactamente lo mismo, nada más que ahora le sumo el M sub alfa del sísmico. En realidad lo divido y crece este factor porque el M sub alfa sísmico decrece. ¿Ok? ¿Ya? Bueno, en realidad en este es el mismo. El valor que se ve afectado directamente es el CD por lo de tangente. ¿Ya? Y finalmente lo que hago, porque tengo el mismo factor de seguridad, empiezo a iterar. Este ya sabíamos que era 2.28, 2.34, si no me equivoco. Ahí sí me cambian, si se fijan, ¿ya? Porque el estático es distinto que el sísmico, lo que mencioné anteriormente, pero queda en función de ese factor de seguridad. Entonces aquí itero 1.4, 1.5, 1.55, 1.56, ¿ya? Y ahí me quedan los factores de seguridad. ¿Ok? Finalmente, ¿qué hago? Divido y tomo toda la sumatoria del C sub B, que es todo lo que tengo acá arriba, ¿cierto? Dividido el M sub alfa, que está acá abajo, ¿cierto? Más la condición estática, ¿cierto? Es decir, la condición pseudoestática ya incorpora nuevamente, igual que el mononoveo cabe, la condición estática, ¿ok? Y ahí yo paro y itero hasta que tengo un error muy chiquitito. ¿Ya? Entonces, si yo voy a la condición del software, que me dio prácticamente el mismo factor de seguridad, y analizo las dovelas me va a indicar acá el peso de deslizamiento de cada una de las dovelas, la base de la dovela, que es la misma que nosotros calculamos, ¿recuerdan la base? Aquí estoy viendo la 1098, y la 8 es esta, 1.14, y por dato da 1.17. ¿Ok? Debe ser el ángulo que cambió un poquitito. ¿Ok? Entonces, eso, muchachos. Les voy a subir esto, ya, nuevamente, solo con los datos, para que ustedes programen las ecuaciones. ¿Ok? Programen las ecuaciones con el fin de evaluar la condición, ojo, aquí está la condición pasiva. Traten de evaluar la condición activa, ¿no? Se los recomiendo.